por unanimidad. Y para conversar sobre estos cambios lentos para la velocidad de la que quiera el mismo presidente López Obrador en el Instituto Nacional Electoral, pues hemos invitado a uno de estos 4 consejeros que fueron ya aprobados, como dice Álvaro Delgado, por unanimidad. Tenemos el gusto de presentar aquí en entrevista a Martín Fernando Faz Mora. Él es nuevo consejero del instituto. Y sin más, le damos la bienvenida aquí a los periodistas, consejero, y yo quisiera preguntarle si directamente, ¿por qué el INE tiene tan mala fama? Pues bueno, primero, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, soy Alejandro. Gracias. Y a través de ustedes con su auditorio. Pues bueno, yo creo que el INE ha atravesado por distintas etapas que le han ido precisamente esas subidas y bajadas, ¿no? Quizás muchos lo consideran gastalón al INE. Las elecciones del 2006, pues sin duda el INE tuvo un papel, bueno, entonces era el IFE, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas IFE-INE, pues bueno, no realizó un gran papel, que digamos, y yo creo que la percepción hacia el INE, pues sí, de hecho ha ido bajando en las mediciones, y yo creo que también, quizás, quiero pensar en este desencanto por la democracia que se observa en la región, digo, las mediciones del Latinobarómetro, por poner una cosa, nos hablan de que hay en términos generales un desencanto por la democracia en la región. De hecho, hoy día es uno de los índices de aprobación más bajo que hay de la democracia en todos los años de medición, y muy seguramente eso arrastra también a los institutos electorales, aunque habría que distinguir, digamos, entre la parte procedimental, técnica, operativa, y lo que es estrictamente hablando el sistema democrático y las promesas no cumplidas de la democracia, que creo yo que ahí hay un gran desencanto ciudadano, y pues yo creo que eso afecta sin duda también a los organismos que organizan las elecciones, ¿no? Aunque la democracia sea mucho más que unas elecciones. Quisiera creer que esas son algunas de las razones. Usted llega de la periferia al centro, consejero. Hay, por primera vez desde 2003, y diría yo, desde 1996, desde el consenso para la integración del Consejo General del IFE, entonces, que se integró sin turbulencias mayores, pero cuyo consenso se rompió a partir del 2003, y no se diga después de la elección del 2006, usted llega a un Consejo General junto con otros 3 consejeros, consejeras, que van a estar bajo el escrutinio no solamente de quienes querían que los 4 nuevos consejeros fueran identificados con Morena, sino también va a estar sujeto a un escrutinio muy riguroso de los que se oponían y se siguen oponiendo a que lleguen consejeros identificados con Morena. Es decir, ustedes llegan en una situación todavía más delicada de los que ya están, y de alguna manera van a tener que ser un equilibrio de una conformación claramente identificada con el PRI y con el PAN. ¿Tiene claro eso? Sin duda, bueno, yo sí lo tengo claro. Lo tengo claro porque si bien la llegada de 4 no representa la mitad, sí es suficiente cantidad para tener, por ejemplo, hay muchas decisiones en las que se requieren 8 votos, ¿no? Por ejemplo, para algunas de las decisiones más importantes, como el nombramiento de consejeros de los organismos locales electorales,
los llamados OPLES, o para la designación de direcciones ejecutivas, y entonces, bueno, efectivamente solamente había 7, faltábamos nosotros 4, y efectivamente, bueno, los tiempos son otros. Esta es la primera ocasión en la que hay nombramientos de INE con una conformación de una fuerza política distinta, ¿sí? Distinta a las veces anteriores. Sin embargo, coincido contigo, Álvaro, que va a estar el escrutinio muy fuerte tanto de unos como de otros, porque las expectativas pues son pues sí, en este ambiente de polarización, mucha vigilancia por parte del grupo mayoritario y también de los grupos opositores, pero quisiera empezar con el optimismo de que a final de cuentas en la Junta de Coordinación Política se logró un consenso en torno a las propuestas, que yo estoy seguro que, dado el ambiente de polarización política que existe, estoy seguro que si alguno de los perfiles no hubiese sido bien visto por alguna de las fuerzas de la oposición, habría habido una férrea, digamos, un desacuerdo férreo que a final de cuentas no se dio. Pero efectivamente creo que el escrutinio va a ser fuerte por los dos lados. Sin embargo, también creo que ahora, con esta nueva conformación, este cambio cuantitativo también deberá significar un cambio cualitativo, y creo que viene a darle el equilibrio requerido al instituto. Así lo veo. Pero sí, efectivamente, creo que el escrutinio va a ser fuerte por todos lados, ¿no? Y está bien. Es decir, yo creo que el INE tiene que también acostumbrarse a ser vigilado. Yo de pronto veo una autorreferencialidad al interior del instituto que no le ayuda mucho, que de pronto esa autorreferencialidad pareciera como si todo fuera perfecto al interior del instituto, como que todo fuera maravilloso, y yo creo que hay muchas cosas que mejorar dentro del instituto, y es importante ir rompiendo con esa autorreferencialidad, y la única forma de hacerlo pues es estar abiertos al escrutinio y a la crítica. ¿Autorreferencialidad se refiere como a que Lorenzo Córdoba se sienta la democracia en persona, o cómo está eso? Perdón, pero pues a ver, la institución en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, de pronto se dice es que se ataca la autonomía del instituto porque se le dice que se le va a vigilar, ¿no? Por ejemplo, en la mañanera, ¿no? Concretamente, ¿no? Claro. Es que se está atacando. A ver, un ataque a la autonomía de la institución sería que un día el Ejecutivo o el grupo mayoritario en el Congreso mandara una iniciativa de ley para que el reglamento de elecciones no fuera elaborado por el instituto, sino que fuera elaborado por la Secretaría de Gobernación. Eso es un verdadero ataque a la autonomía. Que te digan que el INE actuó mal que el IFE actuó mal en el 2006, o que digan que el INE gasta mucho dinero, pues esas son críticas, no son ataques a la autonomía. Ataque a la autonomía, claro, sería eso, que un ataque a la autonomía sería que se enviara otra iniciativa de ley donde dijera, bueno, los nombramientos de los consejeros de los OPLES o la instalación de las casillas, pues ahora las va a definir la Secretaría de Economía. Estoy diciendo una barbaridad, pero eso sería un ataque realmente a la autonomía. A eso me refiero por autorreferencialidad. De pronto una zona de confort en la que pareciera que todo es perfecto, cuando pensemos simplemente en el tema de la fiscalización, ¿no? En el tema de la fiscalización, según estudios realizados por un estudio que realizó Amparo Casar y Udal, por cada peso que se le reporta al INE, los partidos, hay 15 pesos por debajo de la mesa. Entonces pues, claro, no todo está tan bonito. Ahora,
No es que sea fácil encontrar esos 15 pesos tampoco, ¿verdad? Que por debajo de la mesa, porque atraviesan por caminos en los que el INE no tiene una capacidad instalada, y seguramente el INE tendrá que hacer una serie de convenios mucho más profundos con otras instituciones del Estado mexicano, como la Unidad de Inteligencia Financiera, o como el SAT, o la Bolsa, con Hacienda, claro, en general. Es decir, también hay que reconocer que el instituto quizás no tenga una unidad de inteligencia financiera capaz de detectar esos 15 pesos. Pero decía los cuatro vientos, es que la fiscalización del INE es una maravilla. Bueno, es una maravilla porque sí puedes ver en qué se gastan las prerrogativas que se les da del dinero público a los partidos. Pero bueno, pues esas están súper controladas porque salen de cheques de la federación, ingresan a cuentas, hay un sistema, incluso hasta en línea, hay subidas y bajadas. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Hay más que hacer. A eso me refiero con eso de la preferencialidad, ¿no? Por poner un ejemplo, claro, como ese, pues creo que también podría haber otros, ¿no? Consejero, ¿nos permite ir a un corte muy rápidamente y continuamos con esta conversación? Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte muy breve. Estamos hablando con el consejero Martín Fernando Faz Mora, de los 4 que se acaban de incorporar ahí a ese nido de grillos, al Instituto Nacional Electoral, y regresamos aquí a Los Periodistas. Ya estamos de regreso aquí en esta conversación que tenemos con Martín Fernando Faz Mora, nuevo consejero electoral del INE. Y yo le quiero preguntar, cuando le hablaba hace unos momentos de la mala fama, usted hablaba de Gastalón, se refería al INE. Yo le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo en bajarle los salarios a los consejeros, en desactivar esa burbuja de gastos que es el INE, porque es un aparato Gastalón, como dice usted, y en ajustarle a los partidos políticos también, darles un jalón todavía, y contener el gasto de los partidos, o lo ve como un riesgo, como lo maneja Lorenzo Córdoba, para la democracia? No, yo no tengo ningún problema con la reducción salarial, y yo estoy totalmente de acuerdo en que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Creo que el presidente de la República gana poco. Para ser sinceros, 108,000 pesos para la enorme responsabilidad del presidente de la República, para mí se me hace que es poco lo que gana. Entiendo que la ley de remuneraciones está siendo objeto de un análisis, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Congreso que diera como estándares más objetivos de por qué 108 y no 150 o no 60, ¿no? Es decir, entiendo que se está en ese proceso, pero definitivamente yo creo que en el principio de que ningún funcionario debe de ganar más dinero que el presidente, creo que es un principio que debe de subsistir. Pero como te digo, creo que quizás el presidente gana poco y hay que ajustarse a ello. Yo no tengo ningún problema. La atribución de establecerlo es en la parte presupuestal y es de la presidencia. Entiendo que incluso pues hasta se ampararon algunos de los consejeros, están en su derecho de hacerlo. Yo no lo comparto, yo en lo personal no pienso ampararme, y ya entiendo que hay un tabulador ya establecido. En el escenario de que el tabulador fuera superior al de la presidencia de la República, pues yo sí propondría el que se ajustaran esos tabuladores. Ahora, bueno, soy uno entre 11, no dependería de mí, pero yo no tengo ningún problema, estoy totalmente de acuerdo. Consejero Paz, yo le quiero preguntar también, hay desde hace tiempo en el Instituto Nacional Electoral, de manera específica, desde que se denominó Instituto Nacional Electoral, con la reforma de 2014, había la intención justamente de generar un organismo electoral más austero,
con capacidad inclusive de cerrarle el paso al poder de los gobernadores, con creación justamente de los OPLES, los organismos de cada estado, bajo el control del Instituto Nacional Electoral. Y sin embargo, eso no se ha materializado al 100%, por lo menos es mi punto de vista. Y ahora, la elección del 2021, digamos que es de alguna manera la prueba de fuego, no solamente de los consejeros electorales que ya estaban ahí, sino a ustedes que llegan. ¿Ve usted condiciones para que efectivamente sea la elección más limpia, por lo menos después de la elección del 2000 que permitió la alternancia a la presidencia de la República, y digamos la de 2018? Bueno, yo quisiera creer que sí, y que hay que luchar para que eso ocurra. El ambiente de polarización actual pues es un ambiente que va a ser un proceso electoral pues mucho más rijoso, sin duda. Efectivamente, en el 2014, cuando se transforma el IFE en INE, con la idea de crear un sistema nacional electoral, yo creo que no se hicieron bien los cálculos respecto de que iba a haber un ahorro, porque yo te lo puedo decir, allá en San Luis Potosí, de donde yo vengo como consejero electoral, por decirte una cosa, las urnas las podíamos hacer de cartón, digamos, de cartón con plástico transparente para que fueran translúcidas, pero como también en el 2014 las atribuciones sobre el material electoral se le dieron al INE, el INE estableció unos estándares que tenían que hacerse con un plástico translúcido que sale muchísimo más caro. O sea, es decir, y lo mismo ocurrió con las boletas electorales, ¿no? En San Luis Potosí, las boletas electorales, por ejemplo, en el 2015, en el que todavía no había un reglamento nacional de elecciones, el reglamento nacional de elecciones se vio hasta el 2016, pero en el 2015, que hubo elecciones de gobernador, nosotros, tuvimos todavía la posibilidad de hacer las urnas con cartón translúcido, que salió infinitamente más barato. De hecho, fue el estado donde más baratas fueron las urnas. Pero ya para el 2018, con el reglamento de elecciones, ya no podíamos hacer urnas de cartón, porque ya el reglamento nacional de elecciones dice que no. Entonces, sí hubo un aumento, por lo menos en el caso de San Luis Potosí, que tampoco es uno de los organismos electorales con mayor presupuesto, digamos, estamos abajo de la media, ¿no? Hay otros institutos pues, que gastan mucho más dinero, como el Estado de México, el de la Ciudad de México, porque también pues tienen listados nominales y padrones más grandes. Entonces, efectivamente, ese ahorro con el que se prometió que el INE iba a traer, pues realmente no significó, porque precisamente una de las cosas que también se buscaba era estandarizar que el material en los estados fuera similar al que tenía el Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues realmente no significó ningún ahorro. Ahora, sí debo reconocer que el nombramiento de los consejeros de los estados por parte del INE sí logró mitigar en buena medida a los intereses locales que imponían el gobierno, los gobernadores a través de los congresos. La mayoría de los congresos son brazos de los gobernadores, casi en todos lados. Sí mantenían un control de los OPLES que ahora se ha mitigado, y en algunos casos incluso ha desaparecido. Tampoco podríamos generalizarlo, pero en términos generales creo que los OPLES ahora están más protegidos de los intereses locales, pero en la parte del ahorro prometido, pues realmente yo creo que fue más bien
como que se vendió así la idea, pero en los hechos resultaba difícil. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el planteamiento que hacen ahora muchos, que dicen, a ver, hay que desaparecer los soples y que el INE haga todas las elecciones en todo el país. La verdad es que no va a haber un gran ahorro de dinero, porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de San Luis Potosí para ejemplificar y luego de ahí lo magnificamos a nivel nacional. San Luis Potosí tiene 73 elecciones, porque son 58 municipios y 15 distritos, ¿sí? Pues cada vez que hay elecciones y luego si le sumas la de gobernador, pues son otra vez, ¿sí? El INE tiene 8 oficinas en San Luis Potosí. Para atender las 73 elecciones, que son 58 municipios y 15 diputaciones, no le daría abasto con las 8 oficinas que tiene en San Luis Potosí. Entonces, tendría que absorber parte de la capacidad instalada del organismo local, y eso significa dinero. Y aparte dinero que tendría que salir ahora de la federación, ni siquiera de los estados, porque ahora los estados financian a los soples. Ahora vete a Oaxaca con 500 municipios, vete a Veracruz con... ¿no? O sea, es decir, ese asunto de que se ahorraría dinero, realmente solo harías una transferencia de dinero e incluso una transferencia de personal, porque con el personal que el INE tiene en los estados no alcanzaría a hacer las elecciones de los municipios, porque en cada municipio se tiene que hacer un conteo, un recuento, en fin. Claro. Yo creo que no fue como una especie de promesa ahí para vender esto. Recuerden ustedes que la reforma del 2014 para la reforma electoral para crear el INE, pues también estuvo vinculado a las reformas estructurales, ¿no? A las famosas reformas estructurales que el asunto de los Oya pues están tan cierto, ¿no? Es decir, de hecho, mucho se ha dicho, y todos los analistas se dio a hacer, bueno, vamos a crear el Instituto Nacional Electoral y así hacemos las reformas estructurales. O sea, la reforma del 2014 está inserta también en el marco de las reformas estructurales. Entonces, del Pacto por México. Del Pacto por México y de esas reformas y yo creo que una forma de venderla pues fue decir, no, hombre, nos vamos a ahorrar más dinero. Yo creo que no, consejero, no fue el caso, ni creo que sería todavía. Yo creo que lo que hay que revisar es, por ejemplo, hay brechas salariales muy fuertes entre los, no se diga consejeros o los directores y otros, hay brechas salariales muy fuertes, no solo en el INE, eso ocurre también en los soples y seguro que ocurre también en la administración pública en general. Yo creo que ahí es por donde habría que buscarle, ¿no? Consejero, el 15 de julio, hace pues relativamente poco tiempo, 30 personalidades firman un desplegado, entre ellos José Woldenberg, en el que dicen lo siguiente, entre otras cosas. Sí, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha de la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. ¿Usted ve a la democracia mexicana en riesgo, como lo ven ellos? No comparto, por ejemplo, yo recuerdo, no lo tengo aquí a la mano, pero incluso hablan de una deriva autoritaria, ¿no? Claro, ¿lo comparte usted? Yo sinceramente no veo una deriva autoritaria en el país. O sea, sí veo problemas, sí veo un desencanto por la democracia, que les decía hace rato, y ese desencanto por la democracia puede conducir seguramente a, por ejemplo, en el Latinobarómetro a nivel regional, México incluso está un poquito más arriba, quizás, hay un 15% que preferiría gobiernos autoritarios, hay un 28, casi un 30% que le da lo mismo si hay un gobierno democrático o un gobierno autoritario, y solo hay como menos de la mitad, un 47%, creo, por ahí, no tengo el dato
así exacto ahorita, que sí prefiere un sistema democrático. Si tú sumas a los que les da lo mismo y a los que quieren un sistema autoritario, pues evidentemente hay más gente que estaría que aquí no, digamos, no le interesaría demasiado preservar un sistema democrático. O sea, yo ese problema sí lo veo, el desencanto por la democracia, pero afirmar que México está en una deriva autoritaria, yo sinceramente, pues aunque lo firme Goldenberg con todo respeto y lo firme quien lo tenga que firmar, yo conozco a varios ahí que lo firman y sinceramente no comparto que México esté en una deriva autoritaria. Yo creo que México está, a ver, ¿qué hay? Lo voy a plantear en estos términos. Hay una nueva, se está construyendo una nueva hegemonía política, así en términos muy gramscianos, espero no sonar petulante, pero se está creando, se está construyendo una nueva hegemonía política, y esta hegemonía política ha desplazado a quienes mantuvieron una hegemonía durante un buen rato, y entonces ellos están tratando de construir una contrahegemonía, y ahí, pues digamos, hay un clásico de los libros de la politología aquí en México, que es La lucha por la hegemonía en México, si mal no recuerdo es de Miguel Basáiz, es un libro de los años 80, si mal no recuerdo. Yo creo que lo que hay ahora es eso, o sea, es decir, hay la construcción de una nueva hegemonía que está significando un desplazamiento de quienes tenían la anterior hegemonía, y este desplazamiento está generando cambios y está generando resistencias. Pero bueno, pues eso forma parte de la lucha política. Afirmar que por eso hay una deriva autoritaria, pues yo creo que una deriva autoritaria hay en Bolivia, en donde, por ejemplo, no se quiere permitir que participen electoralmente el partido de Evo Morales, ¿no? O le están poniendo muchos problemas a Evo Morales, o en Ecuador, que no quieren darle registro al partido de Correa, y hasta hay acusaciones. Veo una deriva autoritaria en Nicaragua, sin duda la veo, pero una deriva autoritaria en México, yo sinceramente no la veo. Yo lo que veo es un desplazamiento de un grupo hegemónico y la construcción de una nueva hegemonía, y desde luego, pues a quienes estaban en la anterior hegemonía, pues no les gusta y están buscando legítimamente una contrahegemonía. Es claro, normal, claro. Pero afirmar que hay una deriva autoritaria, yo sinceramente, es más, durante este periodo de la pandemia, ¿cuántas veces no se ha insistido en medidas punitivas, por ejemplo, para que la gente se mantenga en su casa? Y la autoridad actual pues ha dicho, no, pues no vamos a establecer medidas punitivas, ¿no? Mejor en municipios se han establecido medidas punitivas, o en algunos estados se han establecido medidas punitivas, y en verdad la pandemia habría sido una magnífica ocasión para avanzar hacia una deriva autoritaria de veras, y yo por lo menos no lo veo, ¿no? Consejero, yo sinceramente no lo veo. Ahora, que sí. Consejero Paz Mora, le agradecemos mucho y creo que nos debemos una siguiente conversación aquí en Los Periodistas. Le agradecemos de verdad mucho que nos haya acompañado esta tarde aquí. Ya sabemos que está estrenando puesto y pues lo vamos a estar molestando muchísimo aquí en Los Periodistas. No, ninguna molestia, a mí, al contrario, a mí encantado de estar con ustedes. Además conozco su trayectoria, porque seré de provincia, pero estoy enterado de las cosas, desde luego, y no, yo encantado, yo creo que el INE y sus consejeros tenemos que estar bien abiertos al escrutinio público, y encantado, de platicar, encantado. Cuantas veces me inviten, muchísimas gracias, que haya la posibilidad de tiempos y de agenda, encantado, promesa hecha y dada. Muchísimas gracias, consejero Paz, a sus órdenes. Hasta luego, Álvaro y Alejandro, un gusto. Gracias. Vamos a un corte, volvemos. Es de suma importancia